recibirás poder. Y qué bueno, este testimonio me hace pensar en lo que estamos nosotros viendo en el libro de los Hechos hace muchos años atrás. El comienzo de la iglesia, estamos nosotros en el momento del comienzo de la iglesia, profundizando en las escrituras, cómo fue esto. Y Vivian nos está llevando ahora a decir, estamos ahorita trabajando con los misioneros que están predicando el evangelio, que están llevando esperanza a esos lugares donde hay refugiados, donde hay pobreza, donde hay necesidades. Están avanzando el reino de Dios. La tarea no ha terminado y eso me emociona. No ha terminado nuestra tarea. Vamos a seguir predicando, vamos a seguir anunciando el evangelio. Hay otros que lo están haciendo en campos difíciles, áridos. ¿Sabe usted que Europa es muy árida? España, donde Vivian está, ese país, le llaman el sepulcro de los misioneros. Porque muchos misioneros terminan, que están en ese país, terminan agotados, terminan cansados o terminan decepcionados de que no ven fruto en la obra de Dios allí. Porque el campo es muy duro, la gente es muy difícil. La gente se vuelve tan secular, tan difícil que no cree en el Señor. Y entonces misioneros regresan, ya no para seguir siendo misioneros, regresan a sus países y se dedican a otra cosa. Es doloroso, hermanos, ver eso. Así que necesitamos personas como Vivian que estén cuidando las emociones, el estado y la situación de estos misioneros, porque el evangelio debe seguir siendo expandido. Nosotros estamos aquí en el país donde nos dan la oportunidad de poder predicar el evangelio como hemos visto en estos días. Y más adelante vamos a ver algunos detalles, pero esta mañana quiero enfocarme en dos historias de un solo hombre. Recordamos que la iglesia eligió a 7 candidatos, 7 hombres que iban a estar ayudando a las viudas en las necesidades que ellas tenían, al servirles una comida a ellas día a día. Ahora en ese grupo había 2 hombres, uno de ellos era Esteban, que la semana pasada estuvimos hablando acerca de su vida, su ministerio y cómo se convirtió él en el primer mártir de la iglesia. Una historia triste, pero a la vez también emocionante de ver la pasión, el deseo y el compromiso grande que estos hombres, esos siervos de Dios tenían. Alguien sirviendo al Señor. Ahora vamos a ver la historia de otro hombre, porque de esos 7, esa lista de 7, hay 2 que se resaltan aquí y el autor Lucas que está describiéndonos nos menciona este. Este segundo es Felipe, que es uno de los 7. Pero en los versículos 1 al 3, Lucas nos está diciendo, esto es lo que está pasando y yo quiero que ustedes vean. Así que esto es lo que dice en el capítulo 8, versículos del 1 al 3. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia, voy a tenerlo en la pantalla, pero si usted quiere abrir su Biblia será muy emocionante que usted lo vea con sus propios ojos. Estoy usando la Nueva Versión Internacional. Dice así, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Punto. Vamos a poner atención en esto. Saulo es aquel joven que cuando Esteban estaba siendo apedreado, se quitaron las túnicas, los mantos y los pusieron para que este muchacho los cuidara. Y este Saulo está allí y él estaba aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. ¿Cuántos eran más o menos, hermanos? Más de 5,000. Más de 5,000 que están ahí. Y se desata una gran persecución. Es importante. Palabras en la escritura son importantes. Dice, gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. ¿Qué es lo que hacía? Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres, obviamente a los creyentes, y los metía en la cárcel. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que lleguen a su casa y no es ICE, no es migración, y llega usted a recogerlo porque es un creyente y lo van a meter en la cárcel? Y usted se pregunta, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Eres un cristiano? ¿Eres un seguidor de ese Jesús? Y a la cárcel. Eso es lo que está pasando acá. Entonces la gente empezó a huir
Y no a huir a otra colonia, a otro vecindario, a huir de Jerusalén. Jesús al principio les dijo, yo quiero que ustedes sean mis testigos. Y les dice, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se habían quedado y concentrado solo en Jerusalén. Entonces no habían avanzado hacia afuera. Y Dios les dice ahora, bueno, tienen que avanzar y la única manera es, empiezan a ser perseguidos. Entonces empieza una gran persecución y estos creyentes son dispersados. Solo los apóstoles se quedan. Obviamente hubo gente que se quedó en Jerusalén, pero la mayoría estaban yendo a Judea y Samaria a predicar el evangelio. Y gracias a esa persecución, gracias a ese momento, gracias a ese compromiso que la gente tenía, porque la gente huía, pero no dejaba de hablar el evangelio, no dejaba de anunciar el evangelio. Y eso es lo más hermoso. Así que vamos al versículo 4. Dice, los que se habían dispersado, ¿qué era lo que hacían? Predicaban la palabra por donde quiera que iban. No se les había quitado el miedo. No se les había quitado el deseo de predicar y de anunciar al Señor y el compromiso con el mensaje poderoso del evangelio. Ese mensaje que un día cambió la vida de muchos de ustedes, de los que estamos aquí esta mañana. Ese mensaje que un día transformó la vida de ustedes y ustedes por eso tienen un pasado en su vida. Cuando no tenían a Jesús y ahora que tienen a Jesús es diferente. ¿Cierto o no? Amén. Gracias a ese mensaje sigue siendo poderoso porque es el respaldado por la presencia de Dios. Y ellos no dejaban de anunciar donde quiera que iban. Y entonces uno de ellos, de esos 7, Felipe, bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales con las que Dios respaldaba ese mensaje, señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos, escuche esto, todos prestaban atención a su mensaje. Me encanta eso. Otra vez, Lucas es muy detallista para darnos estos detalles, estas cosas importantes. Él nos está diciendo, la gente estaba impresionada y poniendo atención al mensaje. Escuche bien, no necesariamente a las señales. Y vamos a ver por qué. Y dice, de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos. Y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de ¿qué cosa? De alegría, de gozo. Porque cuando Cristo viene al corazón de las personas, produce gozo. ¿Cierto o no? ¿Tiene usted gozo de seguir a Jesús? ¿Tiene usted gozo que vibre en su corazón de estar siguiendo a Jesús con pasión? ¿Le da a usted gusto la vida que tiene nueva en Jesús? ¿Le da gusto la vida abundante que tiene en Jesús? Y si usted no le da gusto es porque no tiene a Jesús posiblemente. Jesús da gozo, da alegría. Causa gozo, causa entusiasmo seguir a Jesús. Y aquí está la gente viendo y experimentando esto hermoso que está pasando. Así que resumo y digo esto: los creyentes perseguidos seguían en su compromiso de anunciar el evangelio por donde iban. Los creyentes estaban comprometidos con el mensaje de Dios. Dios respaldó en este caso a Felipe con señales milagrosas, pues el evangelio estaba llegando a un grupo nuevo, los samaritanos. Y por cierto, les recuerdo que los samaritanos eran medio judíos, porque Asiria conquistó la parte norte de Israel y se mezclaron, algo que Dios les había dicho que no, y de ese grupo salió los que eran los samaritanos. Y los judíos puros no consideraban a los samaritanos judíos puros y por lo tanto no los querían. Por eso cuando Jesús habló con la mujer samaritana hubo problemas. Los discípulos quedaron espantados y dijeron: ¿cómo está hablando con una samaritana? Eso no se debe hacer. Así que el evangelio está llegando a Samaria. Lucas dice que la gente era mucha y prestaban atención al mensaje, lo cual es clave, hermanos, para nosotros. Tercero, dice que endemoniados eran liberados y muchos eran sanados, y este es el poder de Dios sobre Satanás aquí. Y también nos dice que la ciudad fue
tan impactada que se llenó de gozo. Ese es el resumen de este pasaje. Ahora, ahí en esa ciudad de Samaria, hay un hombre que es famoso ahí. Se llama Simón. Así dicen los jóvenes, ¿vas a ir a la fiesta? Simón, ese Simón. Y ese Simón era hechicero, estaba metido en la hechicería. Dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Que déjeme recordar una cosa, por si no sabe, la hechicería es satánica, es diabólica. Es una de las cosas que Dios prohíbe en su ley. Que no se consulte hechiceros, que no se vaya con hechiceros, que no se vaya con nada que tenga que ver con magia, cartas, que le lean la mano, que le lean el pie, lo que sea. Dios prohíbe eso, porque eso es del diablo, es satánico. Y este hombre practicaba eso, pero este hombre también, déjeme decirle una cosa, este hombre hacía señales también. Porque Satanás tiene poder, no como el de Dios, el poder de Dios es superior al de Satanás. Pero este hombre hacía trucos y tenía a la gente impresionada. Dice que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Miren cómo la gente estaba impresionada. Es el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Y esto es lo que pasa con este Simón. Este Simón se jactaba de ser grande. Este Simón engañaba a la gente con poderes demoníacos. Y la gente le prestaba mucha atención porque nos gustan los escándalos, nos gustan la magia. Mire, cuando hay un accidente, ¿qué hacemos? Hasta bajamos la velocidad, ¿verdad? Así vamos. No es porque está la policía ahí con las luces, ¿verdad? Porque sí, con la policía hay que bajar 10 millas la velocidad y hay que pasar al otro carril, pero a veces es porque queremos ver, ¿verdad? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Y entonces este hombre tendía a deslumbrar a la gente con sus artes mágicas y las cosas que hacía. La gente llegó a un punto que había alimentado esa jactancia de ese hombre y le llamaban, eres el gran poder de Dios. Y eso le encantaba a este Simón. Pero ¿sabe una cosa? Dice que la gente creyó a Felipe porque creyó al mensaje de Dios. Y dice la Escritura, pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Note cómo el autor nos está diciendo, creyeron a Felipe por todo lo que hacía. No, él está diciendo, cuando anunciaban las buenas noticias del reino de Dios, o sea, el evangelio y el nombre de Jesús, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y dice que Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Y eso le interesaba a Simón. Le atraía a Simón. ¡Wow! ¿Cómo le hacen estos? ¿Cómo le hacen estos? Porque yo no había hecho cosas tan buenas como la de estos. Sanando, sacando demonios y todo eso. Él estaba impresionado también. Entonces los discípulos mandan a llamar a los apóstoles y vienen y hacen una visita a Samaria. Vengan a ver lo que está pasando en Samaria. La gente se está convirtiendo, la gente está creyendo en el mensaje, en las buenas noticias. Es importante que ustedes vengan y que vean esto. Los apóstoles llegan, oran por la gente recibe al Espíritu Santo como era típico en esos momentos que está empezando la iglesia y la gente empieza a recibir al Espíritu Santo. Simón se da cuenta de eso y dice a los apóstoles, ¿saben qué? Una cosa, denme de ese poder, aquí hay dinero, yo les voy a pagar, díganme cuánto cuesta porque yo quiero eso que ustedes tienen. Y Pedro mira a Simón y le dice, tu dinero perezca contigo. Porque estás en hiel de amargura, porque eres un hombre que piensas que puedes comprar el poder de Dios, que piensas que puedes comprar el Espíritu Santo y eso no se puede. Y este hombre quedó asustado y les pidió oración y les dijo, por favor, oren por mí, porque este hombre pensó que podía comprar el poder de Dios. Y ustedes y yo sabemos, hermanos, que el poder de Dios no se puede comprar. Que no podemos negociar, que el Espíritu de Dios no lo podemos adquirir
comprando cosas, incluso ni siquiera haciendo cosas para Dios. Es una decisión del corazón. Es una decisión que hacemos nosotros, personal con Dios. Así que hay algo importante de aprender esta primera historia, y es que nos muestra el poder del mensaje del Evangelio. Ese poder del mensaje que transformó a los de Samaria es el poder que sigue transformando hoy en día aquí en los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Austin, si usted comparte ese mensaje. La gente creyó en las señales y milagros, no creyó en las señales y milagros, sino que creyó en el Evangelio. Ahí debe decir un no. No creyó en las señales, sino en el Evangelio. Las señales solamente acompañaban la predicación del Evangelio. Lo que quiero decir es que no esté esperando usted que si Dios no le da señales, entonces quiere decir de que usted no puede predicar el Evangelio. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Simón asombraba a la gente con trucos y señales, pero sin un mensaje. Él no tenía un mensaje. Felipe llegó con un mensaje, porque a nosotros Dios no nos ha llamado a asombrar a la gente con señales, con trucos o con cualquier otra cosa, hermanos. Si tú no tienes nada en tu vida más que tu experiencia de conocer a Jesús, el Evangelio y la palabra de Dios, ese es el mensaje que debes predicar. Ese es el mensaje que debes predicar. No prediques otra cosa, no hables de otra cosa más que del mensaje de salvación que transforma y que es poderoso. Y de eso estamos hablando. Estas son las buenas nuevas. Esa es la primera historia. Luego Dios decide, bueno, Felipe, lo voy a llevar a otro lado. Entonces, en el versículo 26 dice así: un ángel del Señor le dijo, Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Por cierto, ese Gaza todavía existe, ese Jerusalén todavía existe. Y Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco. Es un africano este hombre, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este hombre eunuco había ido a Jerusalén para adorar. Posiblemente él tenía algún conocimiento de dónde se adoraba a Dios, que Jerusalén era el centro de adoración de los judíos. Posiblemente era un prosélito judío que había de alguna manera identificado con los judíos, y por eso iba a Jerusalén a adorar, para adorar a Dios. Y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces le habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, aquel avivamiento, aquella explosión de crecimiento en Samaria, viene Dios y decide sacar a Felipe y le dice, ahora quiero que vayas al desierto. Y ahí en el desierto aparece Felipe. Dios milagrosamente se lo lleva y lo arrebata por medio de un ángel. Va hacia allá. Y ahí se encuentra con este hombre que viene leyendo uno de los rollos, porque no tenían la Biblia como nosotros, tenemos los 66 libros, ellos tenían por libros, ¿verdad? Y venía un rollo. De alguna manera este hombre había adquirido ese rollo. No era tan fácil adquirir un rollo en ese tiempo, una copia de las escrituras. Posiblemente por el lugar donde él trabajaba como funcionario, había tenido la capacidad de juntar dinero y comprar este rollo. Lo cierto es que venía leyendo precisamente Isaías 53. Y Felipe viene escuchando. Ahora, este hombre, cuando dice que iba en una carroza, no crean que iba por caballos a toda velocidad y Felipe iba corriendo ahí. No es así. Esta carreta posiblemente era jalada por bueyes, lo cual quiere decir que iba despacio. De manera que Felipe, mientras él va caminando, él va escuchando lo que este hombre en voz alta, era una costumbre leer en voz alta, lo que este hombre va leyendo. Y entonces Felipe le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que vas leyendo? Y el hombre dice, ¿cómo voy a saber de quién se trata si nadie me lo explica? Súbete y explícamelo tú. Y Felipe, guiado por el Señor, por el Espíritu Santo, se sube a la carroza con este hombre y dice que comenzando desde ese pasaje, lo lleva a conocer, al conocimiento del Evangelio, y le habla de la redención, de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, de cómo Jesús
vino con un propósito, y cómo Jesús murió en la cruz por los pecados, pero resucitó al tercer día para darnos vida en abundancia. Y aquel hombre decide creer en Jesús y entregar su corazón a ese mensaje que él está escuchando, ese mensaje que él está oyendo por primera vez. Lo estaba leyendo, pero no lo entendía. Dice la Escritura así: entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua, porque este hombre dijo: mira, aquí hay agua, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y entonces pararon el carro, bajaron al agua, y Felipe lo bautizó como testimonio de su fe en Jesucristo, porque había creído el mensaje. Y dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, desapareció, y el eunuco no volvió a verlo. Pero escuche esta frase que el autor bíblico nos dice: pero siguió como su camino, alegre. Óigame, ¿qué es eso? Es lo mismo que acaba de pasar en Samaria. ¿Qué pasó con la ciudad cuando creyeron el mensaje de Dios? Estaban alegres. ¿Qué pasa con este hombre solo allí que va en su carroza de regreso a su país después de supuestamente venir a adorar a Dios en Jerusalén, pero sin entender todo? Ahora había entendido el mensaje del Señor, había entendido el Evangelio, había entendido que Jesús cambia vida, que Jesús perdona pecados, que Jesús transforma corazones y que él necesitaba la transformación del Señor. Y por lo tanto entrega su corazón a Jesús. Y como testimonio público de eso, se bautiza. Y Felipe lo bautiza ahí mismo. ¡Qué historia tan emocionante! Ahora, Jesús le dijo en el capítulo 1, si usted regresamos al capítulo 1, el versículo 8, Jesús dijo: van a ser mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Adivinen, ¿para dónde iba este hombre? Para África. Y muy posiblemente este hombre llevó el evangelio a África. Muy posiblemente este hombre llevó la esperanza a los africanos y el evangelio empezó a expandirse. Así que dice que en cuanto a Felipe, apareció en Azoto, otro lugar, otra ciudad, y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea, que por cierto es la Cesarea marítima, es la Cesarea donde Herodes había construido un gran palacio sobre el mar, un lugar completamente romano. Muy pocos judíos habían ahí. Los judíos que estaban ahí básicamente eran sirvientes o personas que trabajaban para el gobierno romano. Y Felipe sigue predicando el evangelio, sigue anunciando el evangelio. Así que vemos que el funcionario creyó en el Señor Jesús y pidió bautizarse, y que el recibimiento del mensaje trajo alegría al corazón de este hombre. El compromiso de estos hombres, serio, con el mensaje poderoso del evangelio, ha hecho que el evangelio empiece a expandirse en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y gracias a ese compromiso, usted y yo recibimos un día el mensaje del evangelio. Esto debería causarnos mucha alegría. Esto debería causarnos mucho compromiso. Yo quiero esta mañana cerrar diciéndole: tenemos nosotros el mismo compromiso de estos nuevos hombres y mujeres que han creído en el evangelio, que ahora están siendo perseguidos por causa de Jesús, encarcelados por causa del evangelio. De nosotros tenemos el compromiso de seguir expandiendo el evangelio, de seguir predicando, porque la palabra de Dios dice que se predicará el reino de Dios en todo lugar, hasta lo último de la tierra, hasta aquellos lugares donde tal vez usted y yo no vamos a poder ir, pero quizás vamos a poder apoyar a un misionero, orar por un misionero, o quizás entregarle uno de nuestros hijos a Dios para que el evangelio llegue a esos lugares. Pero también nuestra tarea comienza aquí, en este país que cada vez se seculariza más, en este país donde todavía tenemos la oportunidad de predicar, pero cada vez estamos viendo puertas cerradas, porque nuestros valores que están basados en las Escrituras, en la palabra, están siendo atacados.
están siendo atacados y están siendo cuestionados. Y la generación joven que se está levantando ahora, nuestros niños que se están convirtiendo en jóvenes y adultos, están empezando a cuestionar y a pensar que realmente esas voces que oyen de personas que cuestionan nuestros valores basados en la Escritura, quizás tengan razón. Y si nosotros no anunciamos el Evangelio, mis estimados hermanos, muy pronto vamos a ver a esta generación completamente como está Europa ahora, secularizada, sin esperanza, sin Dios, sin deseo ni siquiera de poner pie en una iglesia, sin deseo ni siquiera de poder buscar a Dios, sin deseo ni siquiera de poder conocer de Dios. Tenemos una tarea todavía. Si este Felipe que estaba sirviendo las mesas ahí, que no era un predicador, no había ido a un seminario, no había a una escuela de teología, no había estado ni siquiera con Jesús por 3 años y medio como los demás. Si este Felipe que estaba en su iglesia local sirviendo a unas pobres viudas que por el asunto de su idioma quizás tenían barreras del idioma y por eso no tenían la comida a tiempo, pero este hombre se apuntó para eso, se voluntarió para eso. Y ahora lo vemos predicando el Evangelio y casi una ciudad completa viene a convertirse. Dios respaldando el mensaje de Él. ¿Por qué no usted y yo también? ¿Por qué no usted y yo que trabajamos en estos lugares, en esta ciudad donde tenemos la bendición del trabajo? ¿Por qué usted y yo no somos también testigos del Señor? ¿Por qué paramos a veces de invitar gente a conocer el Evangelio? ¿Hemos perdido la alegría de ese Evangelio? ¿Hemos perdido el deseo de ese Dios, por ese Dios que nos salvó, que nos perdonó, que nos rescató y que hizo tanto por nosotros en la cruz? A muchos de ustedes acá los sacó del alcoholismo, a muchos de ustedes los sacó de las drogas, a muchos de ustedes sencillamente los sacó de una vida sin propósito, una vida religiosa, una vida fría completamente. Y ahora ustedes, gracias a ese Evangelio que un día se predicó, están aquí esta mañana. ¿No les parece que eso es maravilloso? Así que no paremos de anunciar ese Evangelio. No paremos de decirle al Señor, Señor, gracias por el mensaje, porque es un mensaje poderoso. Porque el mensaje del Señor es un mensaje poderoso. Y Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Yo no voy a salvar a nadie, pero Dios sí. Yo no voy a rescatar a nadie, pero Dios sí. Y Dios me puede usar como su instrumento para hacer eso. Así que esta mañana hemos dado una oportunidad. Usted ha recibido un librito. Lea ese librito. Este no es necesariamente el Evangelio, pero le va a permitir a usted iniciar una conversación sobre qué hay después de esta vida aquí en la tierra. Y que usted pueda decir, yo tengo seguridad que el día en que yo muera voy a ir al cielo porque Jesús pagó por mis pecados y yo he abierto mi corazón a Él. He creído en Él. Y ojalá que esa sea su experiencia. Y que usted con esas conversaciones pueda usar esto como una herramienta para iniciar una conversación. Su servidor va a estar aquí predicando acerca del cielo en un mes, hablando acerca de qué es lo que Dios tiene más allá y no qué dicen las historias. Vamos a hablar qué dice la Biblia acerca de la eternidad. Pero comencemos esta conversación pronto. Y que sigamos nosotros comprometidos con el mismo compromiso que esos hombres y mujeres como Felipe tuvieron un día para anunciar las buenas nuevas. Porque gracias a ellos tenemos nosotros la esperanza. Amén. Quiero invitarles a ponerse de pie, por favor, y a orar conmigo. Y vamos a pedirle al Señor. Yo sé que algunas veces decimos, no sé qué decir, no sé cómo empezar, no sé cómo hablar, no sé qué voy a hacer. Dios te va a poner las palabras porque el Evangelio es poder de Dios. Padre, oramos para que en los labios de mis hermanos esta semana podamos tener la oportunidad de anunciar y de predicar lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Jesús hizo en nuestras vidas, cómo nos perdonó, cómo estábamos antes y cómo somos ahora, y que podamos anunciar con poder el mensaje tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, danos de nuevo para predicar, danos valentía, Señor, quítanos el temor, porque un día también alguien nos predicó a nosotros, y que podamos ser un Felipe para la ciudad de Austin, Señor, que anuncie el Evangelio
Danos esas citas divinas. Quizás esta semana tenemos que hablar con un familiar, quizás tenemos que hablar con un amigo que está angustiado en el trabajo. Quizás esta es la oportunidad de hablar con ese vecino que ha venido a hablar conmigo cada día. Señor, yo oro por esas citas divinas esta semana. Danos el compromiso de anunciar la buena noticia, porque en ti hay esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.